Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos aquí proyectando el segundo tema de broches de unidad. Anteriormente estuvimos platicando acerca de lo que existía en la desobediencia, venía a traer como consecuencia la desunidad. Hoy vamos a dar otro perfil. El perfil que vamos a poder observar hoy es la murmuración. También está proyectada en el Antiguo Testamento. Dios desea que su pueblo sea unido. Dios llama a Moisés y le dice que le haga un tabernáculo en el desierto, conforme a un diseño proyectado. Moisés obedece y hace broches en los cuales van a unir las cortinillas del techo del tabernáculo. Hasta ahí todo va perfecto. En el tema pasado terminamos con un texto bíblico de la intención que tiene nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que Él desea para su iglesia. Lo miramos en el libro de San Juan, capítulo 17, verso 20 y 21. Lo voy a leer. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo te las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El deseo de nuestro Señor Jesucristo es que seamos unidos, que vayamos hombro con hombro, brazo con brazo, mano con mano, como cuerpo, como iglesia. Este tema se va a especializar totalmente en aquellos que quieren colaborar, aquellos que quieren trabajar o que ya están trabajando y que quieren efectuar un servicio más excelente, con la visión de Dios, con la visión que nuestro Padre Celestial tiene, que toda su iglesia, como un solo cuerpo, como un solo hombre, lleven a cabo la ordenanza de nuestro Dios Padre. Podemos observar que en el Antiguo Testamento aparece una encomienda a 12 varones príncipes, elegidos por cada tribu. Esos 12 tienen que ir a llevar a cabo una función. Lamentablemente, podemos observar que 10 de ellos tienen negatividad. 2 de ellos están totalmente con la visión del siervo Moisés. Así, entramos al tema con el texto de Números. Y podemos mirarlo, hermana Isela, con fuerte voz. Números, capítulo 14, versículo 36. ¿Qué dice? Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Podemos observar que la actitud de los varones no nada más viene a declarar lo que ellos han mirado en aquel país, en aquel lugar llamado Canaán, sino que también vienen y tratan de expresarle al pueblo que está pastoreando Moisés que Moisés está loco, está descabellado, no está en sus sentidos. Cuando observamos esto, podemos profundizar nosotros con aquel sentimiento que tenemos como hijos de Dios. Algunas veces hemos declarado nosotros: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Algunas veces ustedes, mis hermanas amadas. Aquí está la hermana Ivonne Rogers, que va a mandar un saludo. Dios les bendiga. Hermana Loli Moreno. Dios los bendiga. Hermana Isela López. Que les bendiga. Aquí estamos observando que como cristianos tenemos celo del Señor, y que la Biblia hemos podido observar nosotros que si nosotros declaramos por fe será hecho, y que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta ahorita nosotros estamos conscientes de que nuestro Dios es bien grande, es bien poderoso. Sin embargo, la situación que vemos aquí en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, podemos observar que algo les pasó a estos 10 personajes.
Y es allí donde en el punto número 3, la hermana Yvonne Rogers va a tratar de expresar qué es lo que sucedió en ese momento, en ese ambiente, a través de lo que le suscitó a esas personas que empezaron a murmurar. Hermana Yvonne Rogers. Bueno, los 12 espías que fueron a reconocer Canaán debían de haber ido en unidad. Sí, eso era la orden. Mientras tanto, hubo una murmuración que es como quejarse entre dientes. Y la murmuración viene siendo como las hojas secas, que se va corriendo el sonido. Es hacer prejuicio en contra de alguien que no está en ese momento. Padre Santo. Se dividieron por esa razón, por la murmuración. No creyeron, algunos no tuvieron fe de los 12 que fueron enviados a la tierra. Cuando se murmura acerca de lo que Dios quiere hacer con su pueblo, Dios los llama perversos. Le comentaba yo a mi pastor Obed Méndez que es una palabra muy fuerte que se emplea a llamárseles perversos a alguien que Dios está usando y que están siendo enviados con un objetivo, y que siendo siervos de Dios se les llame de esta manera es muy duro, es muy triste. Y también hay pelea entre ellos, pero eso trae que la pelea sea directamente con el Señor. Dios enjuicia y los destruye con pruebas. Todo esto por la murmuración, y casi condenan a 500,000 de personas, como dice la palabra. Dice, en el entendido deben de evitar la murmuración. Y esta murmuración se dio entre líderes que eran oficiales dentro de esa iglesia. Así como dice en el Números versículo 3, capítulo 13, capítulo 4, dice así. Estos son sus nombres de la tribu de Rubén: Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igar, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Babsi; y de la tribu de Gad, Geduel, hijo de Maqui. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer a la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Es increíble, se enumeran, se señalan, quedan ahora sí que a exposición del el que está leyendo, el que está estudiando. Y realmente hay personajes que tienen éxito, hay personajes que son de renombre, que se da testimonio acerca de su valentía, acerca de su vigor, de su grande fe al creer al Señor. Lamentablemente aquí aparecen los nombres de aquellos personajes que fueron contrarios a la unidad. Se necesitaba mucha unidad, se necesitaba mucho compañerismo. Dios ya les había entregado Canaán, Dios les había entregado una tierra donde fluía leche y miel, donde iba a ser un gran paraíso, una mejor vida. Sin embargo, esa tierra estaba ocupada por gigantes. El momento en que ellos expresan que Moisés tal vez está mal, que los llevó para morir allí, es porque se toparon con una realidad ante sus ojos naturales. Es muy importante, amadas hermanas, que nosotros pongamos por obra la palabra y que aprendamos a escuchar y a interpretar el lenguaje divino. Déjenme les explico algo, por ejemplo, y a todos los que nos están escuchando, no caminamos por vista. Amén. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Amén.
Sin embargo, hay ocasiones que por lo mismo, porque miramos, porque somos realistas, porque no cerramos nuestros ojos ante lo que se nos viene, entra desánimo, entra derrota, entra estrés, porque son proyectos muy grandes los que se nos avecinan, porque son problemas muy grandes los que nos han cercado. Sin embargo, muchas veces hemos dicho nosotros, no por vista, sino por fe. Amén. A estos varones, príncipes del Señor, como lo decía mi hermana Yvonne Rogers, es que eran personajes que representaban cada tribu. Yo me los imagino, amadas hermanas, gallardos, hombres potentes, con semblante de león, como guerreros. Yo me los imagino como lo mejor de las tribus, lo mejor. Vamos a mandar a este representante, vamos a mandar al representante que va a representar a Efraín, va a representar a Gad, va a representar, etcétera, etcétera. Solamente que hay un detalle, que entre las 12 tribus tenían al mismo Dios de Israel, ¿sí o no? Sí. Ellos habían observado cómo se había abierto el mar rojo. ¿Todos observaron, sí o no? Sí. Ellos observaron cuando llegaron las plagas a Egipto. Ellos pudieron observar muchas maravillas. Sin embargo, cuando miraron la tierra de Canaán y miraron que la promesa del Señor estaba ahí, no pudieron ellos contener ese vigor, esa valentía, ya que miraron gigantes. Y ellos lo pronuncian a través de la lectura bíblica. Dice, miramos gigantes, los hijos de Anac. ¿Quién era Anac? Anac era un personaje líder que tenía una gran estatura y que se creía que era de la simiente de los gigantes, que era un mezclado, era un personaje demasiadamente alto, demasiadamente fuerte, guerreros en especialidad, y ellos se dijeron a sí mismos, observen por favor, y a todos los que nos están escuchando en el Israel de Dios y los que nos están mirando a través de la televisión, queremos decirle que hay algo eficaz que no nos puede hacer retroceder, es creer que no lo vas a hacer tú, sino Dios lo va a hacer. Ellos les faltó eso. Ellos se olvidaron de que Dios les había abierto el mar rojo, porque así es el miedo, así es el temor. Cuando algo viene nuevo, cuando viene una sorpresa y que piensas que tal vez la vida se te va a quedar ahí, el temor, el miedo, la desesperación hace que se te olviden las grandes victorias que Dios te ha dado en el nombre de Él. Y ahí podemos observar que entre esos 12 espías, solamente dos creyeron. Hermana Isela, ¿cómo se llamaban los que le creyeron al Señor? Uno de ellos se llamaba Josué, pero la Biblia aquí no dice que se llama Josué, dice que se llama Oseas, pero que Moisés, el siervo de Dios, el que le cree a Dios, el que mira las maravillas, le dice, tú no te vas a llamar más Oseas, sino que yo te voy a poner por nombre Josué. Y me gusta mucho lo que significa el nombre de Josué. Josué significa salvación de Dios, salvación de Jehová. Jehová salva. Otro de ellos es llamado, hermana Ivonne, ¿cómo se llamaba el compañero? Caleb. Que a mí me sorprende mucho la vida de Caleb, siempre valiente, siempre creyéndole. Y tú, por ejemplo, amado hermano que nos está sintonizando en el Israel de Dios, que nos están mirando en la televisión, yo sé que Dios te ha levantado por algo. Amén. Yo sé que las promesas de mi Señor es levantarnos, usarnos y que nos desarrollemos, pero hay algo muy importante que debes de notar y que también nosotros lo hemos mirado aquí. La intención de mi Señor es que tú no hagas la obra sola. Amén. Ni tu hermana que nos estás mirando hagas la obra solita,
sino que sea como dijo la palabra en San Juan capítulo 17, 20 y 21. Padre, como yo y tú somos uno, que ellos también sean uno. Y que ellos cuando prediquen sean uno. Y ellos cuando testifiquen sean uno. Entonces, el tema de hoy, parte número 2, es cómo mantener la unidad ante gigantes, ante problemas grandes. Familias enteras se desunen, se parten. ¿Por qué? Porque les viene un problema bien grande. ¿Y qué es lo que se empieza a hacer? A murmurar. Mi hermana Ivonne miraba la nota y la leía, que murmurar significa queja entre dientes. Y sabe cómo es usted que me está mirando aquí, tal vez el Israel de Dios no me está mirando, pero imagínense, juntar los dientecitos y empezar a decir, como para que no escuche la otra persona. Y eso es lo que mi Señor no quiere. Así empezaron a murmurar estos 10 varones valientes que ya la valentía se ausentaba. Y todos somos humanos. Todos podemos tener miedo. Todos podemos tener temores ante todo lo que viene. Pero recuérdate algo, y no sé ustedes, mis hermanas, si están de acuerdo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo único. Ay, pastor, pero es que usted tiene fe. No, yo tengo fe porque yo creo en mi Cristo. ¿Usted, hermana Isela? Amén. ¿Usted, hermana Loli? Amén. Hermana Ivonne, ¿usted? Amén. Y yo sé que tú que nos estás mirando también tienes fe, y confiésalo con nosotros si levantamos nuestras manitas. Padre, en el nombre de Jesús, todo gigante en el nombre de Jesús cae, y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, después de observar nosotros que queremos la unidad, vamos a estar mencionando el nombre de los 12 que fueron a inspeccionar. Y a través de los significados de los nombres, vamos a poder observar que así eran sus actitudes. Es con brillantez lo que la Biblia nos muestra. Por ejemplo, a Abraham, padre de la fe. Mi Señor le puso el nombre de Abraham. Imagínense, ahora Josué le dice a Oseas, le dice: ya no te llamarás más Oseas, ahora te llamarás Josué. Jehová salva, Jehová es mi salvación, Dios es mi salvación. Entonces los nombres tienen un significado. Y lamentablemente solamente tenemos 2 nombres que son positivos. Y los otros 10, como dice la Biblia, empezaron a murmurar, empezaron a dividir, y tienen su significado. Y nosotros, al seguir leyendo, vemos que Dios no se agradó, porque Dios no se agrada del chisme. Dios no se agrada de la murmuración. Dios no se agrada de que te pelees con tu hermano. Dios lo que quiere y desea de ti y de mí es que seamos mano con Mano. brazo con. Brazo. ¿Para qué? Para que hagamos la voluntad de mi Señor, como está escrito en San Juan capítulo 17, 20 y 21. Que seamos uno. Vamos a empezar a mirar los nombres de cada uno de ellos. Por ejemplo, voy a dar el primero. Mis colaboradoras van a dar los siguientes, y vamos a enfatizar cómo actuaban estos príncipes, servidores, estos que deseaban que el Señor los usara, y que nosotros hoy en día tenemos que decir: a mi Señor no le voy a servir así. Reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios nos ha mandado a que trabajemos juntos. Y si tú tienes a alguien que está escuchando ahí, junto contigo, y está mirando el video, agárralo de la mano y dile: por algo Dios te puso aquí conmigo para que le sirvamos al Señor y conquistemos ciudades enteras, y que prediquemos en ciudades enteras que Cristo Jesús es el Todopoderoso. Amén. Veamos, por ejemplo, aquí dice, en el número 1 aparece el primer nombre, y dice que se llama, ¿cómo, hermanas? Shammua. Shammua. Y Shammua significa, mire el significado, el que escucha. Y este salió negativo.
Este salió murmurando. ¿Qué escuchará? ¿La voz de Dios o del Espíritu Santo? No, hermano amado. Se ve pero a leguas, como decimos. Que no, este escuchaba algo más. Tal vez estaba escuchando, si hubiera existido Judas, a Judas escuchaba. Que se robara el dinero. O si hubiera existido en aquel tiempo, hubiera conocido a Balaam. Sí, cobra por bendecir. Escuchaba, es decir, su oído estaba más grande de lo normal. Y en vez de escuchar al Dios Todopoderoso para que conquistaran Canaán, escuchaba lo negativo. Y por eso su actitud era negativa. Su actitud era mala. Murmuraba, desanimaba. Tal vez Samua venía caminando y escuchó a uno de sus compañeros. Ya miraste a los hijos de Anac, nos van a hacer polvo. Y como Samua tenía buen oído, decía, ¿crees que nos van a hacer polvo? Nos van a hacer polvo. Ay, vas a ver que Moisés nos trajo aquí para que estos nos maten. Como él no se quiere aventar un round conmigo, por eso me mandó para acá. Como humanos tal vez así pensaban. No dice la Biblia, pero déjeme imaginarme un poquito. Se enojaron contra Moisés porque los mandó para allá al matadero. Así decían, Moisés nos mandó acá para que nos maten. Imagínense lo que estaba en el corazón. Y iba ahí Samua. Y Samua iba escuchando y escuchando, pero su oído no estaba limpio. Entonces, al observar esto, nosotros debemos de cuidar nuestros oídos. ¿Qué escuchamos? Y así, si nosotros escuchamos la palabra del Señor, escuchamos alabanza, escuchamos edificación, nuestra vida va a ser edificante y vamos a crear un ambiente de unidad. Los broches de la unidad, parte 2. Hoy vamos a mirar ahora el siguiente nombre que aparece ahí, también pensando negativo, hermanas. Pensando negativo, si Dios es grande, amén. Dios es poderoso, pero el gigante, a este hombre llamado Zafat, que su nombre significa juez, también él empezó a murmurar. Hermana Isela, le toca a usted poder expresarnos lo que entiende acerca de la vida de Zafat, que su nombre significa juez. Lo que yo alcanzo a comprender aquí es que Zafat juzgaba todo de una manera negativa. Él, por principio no nos toca juzgar a nosotros, sino a Dios. Pero él, con su negatividad, juzgaba a Moisés por haberlos mandado ahí, juzgaba mal el hecho de que los había mandado donde había gigantes. Así es. Donde él pensaba en su mentalidad humana que iban a ser destruidos. Sí. Cuando en realidad él lo que tenía que haber hecho es creer en Dios. Aleluya. Su confianza en Dios, porque ellos miraron muchas maravillas. Pero sin embargo, él juzgó y juzgó mal. Y el juzgar mal, el poder decretar que así debe de ser, porque así dicen mis ojos, así dice mi mente, así dice, si no viene acompañado de la santa palabra del Señor, de las Escrituras, nos podemos meter en muchos problemas. La palabra de Dios dice que solamente los que pueden juzgar son los maduros. Aquí yo no le veo ninguna madurez. Yo no puedo observar, sí lo veo saliendo como príncipe, representando una tribu, lo veo como lo mejor de esa tribu, pero sus acciones de regreso denotan, enseñan, muestran, no una persona que confía totalmente en Dios, no una persona que está en su cabalidad de juzgar, porque vamos a suponer que él hiciera un juicio sano. Esos gigantes no son más grandes que el mar que Dios nos abrió. Esos gigantes no son más que lo que mi Señor hizo con las plagas para libertarnos del país de hierro, Egipto.
Esos gigantes, así él hubiera actuado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues Empezó a murmurar contra Moisés, a juzgarlo mal. Oh, sí, el siervo nos manda para allá. Es lo que está comentando mi hermana Isela López. Y es necesario que demos un consejo aquí a la iglesia de Cristo que nos está escuchando, y a las jovencitas, a las hermanas, a los hermanos. ¿Qué les podría usted decir, hermana Isela López, fuertemente? pues que no debemos de juzgar, no debemos de tomar pues hacer nuestras propias deducciones. Tenemos que confiar en Dios, poner todo en las manos de Dios y no asumir las cosas, porque muchas veces asumimos cosas que no son, y eso pues es también juzgar. Entonces tengamos mucho cuidado y hay que poner todo en las manos de Dios. Y tenemos que tener bien presente que nuestro papel no es el de juzgar, sino el de obedecer. Démosle una ofrenda de palmas al Señor glorioso. Para todos aquellos que nos están sintonizando en el Israel de Dios y en la televisión, les damos un gran saludo, Iglesia de Cristo Ministerio Selim San Diego. Vamos a observar el siguiente. Amén. El siguiente es, aparece Igal. Igal. Igal significa impuro. Impuro. Igal. Estoy hablando especialmente de aquellos que se comportaron negativamente. Aquellos que dijeron no se puede. Aquellos que dijeron están bien grandes los gigantes. Igal es el que sigue. Igal, su nombre significa impuro. Es decir, la impureza es el antónimo de pureza. Pureza, poder hablar de pureza, nosotros tendríamos muchísimos sinónimos que pudiéramos declarar acerca de lo que es pureza: limpio, puro, inocente.